Bueno, tenemos 70 espectadores, madre mía. Oye, disculpad, chicos, que La chuletilla, señor, que se me olvidaba. son necesarias. Bueno, a ver, simplemente controlar el tiempo porque tenemos 1 hora. Sí. Entonces no quiero que se corte luego el vídeo y no se pueda guardar y tal. Sí, sí. Bueno, comienzo de nuevo. Tú eres Juan Miguel Leiva, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, estaba comentando que tienes diferentes experiencias en centros de difícil desempeño, has hecho un máster en psicología positiva y además has llevado diferentes programas a cabo en diferentes centros y también temas relacionados con violencia de género, coaching para profesionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo sé que actualmente también estás llevando un programa en un centro educativo y por eso me parecía muy interesante invitarte para que también nos cuentes un poco de qué va todo esto, ¿verdad? Desde un punto de vista científico y porque es verdad que hay muchísima información en las redes, pero muchas veces no sabemos muy bien por dónde empezar ni cómo abordar todo esto y es muy necesario darle un punto de vista mucho más profesional, ¿verdad? Con especialistas como tú en este caso. Entonces, bueno, Juanmi, yo voy a explicar un poquito cómo vamos a estructurar este directo y la continuación ya te doy paso y ya empiezas a comentarnos, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti siempre. Muchas gracias por todo el mundo que nos ve, que bueno, después del directo de la semana pasada, la verdad que fue bastante bien y yo, mientras que os siga interesando, voy a promover todo esto de dar a conocer todos estos temas, ¿vale? Entonces, bueno, el directo de hoy lo vamos a estructurar en diferentes partes. Queremos dar una pequeña parte teórica, pero sobre todo dar mucha parte práctica, ¿verdad? Incluso tenemos una sorpresita preparada para el final, a ver si nos da tiempo. Y así que quedaros hasta el final. Y bueno, vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional, la cual está formada por diferentes fases. Vamos a dar un punto de vista también de la psicología positiva. Y Juanmi también nos va a hablar de un tema muy interesante que cuando me lo comentó me pareció una bomba, la verdad, que son las 24 fortalezas de la personalidad. Juanmi, antes de empezar, quiero comentarte que hay mucha gente que me ha escrito por privado y me ha preguntado si este directo era solo enfocado a niños o también enfocado a adultos, porque por lo visto hay bastante demanda por parte también de padres, madres y, bueno, profesionales que están demandando este tipo de ayuda también un poco para ver con más claridad este tema de las emociones. Entonces yo creo que puede ir un poco enfocado a todo el público que nos quiera ver, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hombre, principalmente a los docentes, para especificar un poco cómo va todo el asunto de la inteligencia emocional, pero claro, todo esto se puede trabajar tanto en niños como en adultos. Vale. Venga, ok. Bueno, Juanmi, entramos en materia. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues básicamente la inteligencia emocional, como yo siempre le digo a mis niños, pues es ser inteligente con tus emociones, básicamente. Pero yo me he apuntado aquí una definición del autor Mayer y Salovey que me gustaría leer primeramente, ¿de acuerdo? Que dice así, que Mayer y Salovey considera la inteligencia emocional contextualizada a través de 4 habilidades básicas, que son la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. ¿De acuerdo? Esta sería la definición de la inteligencia emocional. Y como hemos visto, Mayer y Salovey establecen 4 habilidades, es decir, 4 fases, que quedaría, como he puesto aquí, en este, claro, se ve al revés, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Percepción, es decir, facilitación, comprensión y regulación. 4. Exacto. En la base tendríamos la percepción y la expresión emocional. Seguidamente, la facilitación emocional. En tercer lugar,
la comprensión emocional. Y en cuarto lugar tendríamos la regulación emocional, que, lo digo desde ya, no podemos trabajar la regulación sin trabajar primeramente la comprensión, la facilitación o la percepción, Es ¿de decir, hay que acuerdo? empezar por la base, ¿no? Empezaríamos, por Exacto, ejemplo, por la percepción. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo podemos llevarlo a la práctica para ya entrar en materia directamente. exacto. Voy explicando las cuatro, ¿de Venga, acuerdo? Y después explico una serie de actividades, ¿de acuerdo? vale. La percepción emocional simplemente es la habilidad tanto para identificar y reconocer tanto nuestros propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. ¿Qué implica esto? Pues esto implica prestar atención y descodificar con precisión las señales emocionales, como por ejemplo la expresión facial, los movimientos corporales o, por ejemplo, el tono de la voz, ¿de acuerdo? Básicamente es percibir y expresar nuestras emociones. Yo ahora mismo puedo hacer así, una sonrisa, y yo estoy expresando alegría y tú estás percibiendo la alegría, ¿vale? Eso sería la percepción y la expresión emocional, ¿de acuerdo? Vale. Luego, pasando a la segunda fase, la facilitación emocional. La facilitación emocional implica esa habilidad para tener en cuenta los sentimientos pues cuando razonamos o solucionamos problemas, ¿vale? Esta habilidad se centra sobre todo en cómo las emociones afectan a nuestro sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos nos ayudan a la hora de tomar las distintas decisiones. Es decir, la facilitación emocional sería cómo utilizo yo esa emoción para conseguir ese objetivo que quiero, ¿de acuerdo? Y luego pasaríamos a la comprensión emocional, que la comprensión emocional pues implica toda esa habilidad pues para desglosar ese amplio y complejo repertorio pues de señales emocionales, etiquetar las emociones y sobre todo reconocer en qué categoría pues agrupa los sentimientos. Y aparte, pues la comprensión emocional implica también una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas que generan ese estado de ánimo y sobre todo las futuras consecuencias de nuestras acciones, ¿vale? Vale. Y por último entraríamos en la regulación emocional, que esta habilidad es la más compleja. ¿Por qué es la más compleja? Pues porque incluiría toda esa capacidad, esa manera de estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o para aprovechar la información que lo acompaña en función de su utilidad, ¿vale? Entonces abarca, pues, el manejo de nuestro mundo intrapersonal, pero también el interpersonal, es decir, la capacidad para regular las emociones también de los demás, ¿de acuerdo? Poniendo en práctica, pues, todas esas estrategias de regulación que modifican nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿vale? Vale. Y esa sería un poco la explicación de cada una de las fases. Vale. ¿Vale? Entonces, para comenzar a trabajar las emociones, si por ejemplo estamos ante un grupo de niños o una persona individual y queremos trabajar las emociones, empezaríamos por la percepción y la expresión de emociones. ¿Qué tipo de actividades podemos llevar a la práctica para trabajar esta fase? Pues mira, lo primero que quiero decir que para llevar un programa de inteligencia emocional debemos formarnos, ¿vale? Y también aprender diversos programas que tengan que ver con la inteligencia emocional. Porque, porque mucha gente a lo mejor me dice, oh, yo es que trabajo la inteligencia emocional desde hace mucho tiempo. Y le pregunto, ¿y cómo la trabajas? Y me dice, con el monstruo de los colores. Digo, hombre,
con el monstruo de los colores, pues podemos aprender las emociones, pero usted no está llevando a cabo un programa de inteligencia emocional que se basa en sus 4 fases, ¿vale? Eso es lo primero que me gustaría recalcar. Luego, la pregunta que me ha hecho, ¿vale? De las diferentes actividades, pues, con respecto a la percepción, a mí siempre me gusta comenzar con fotos de personas célebres, de personajes, ¿vale? Siempre que nuestro alumnado sea el protagonista y nos adecuemos a sus intereses. Es decir, si a mi alumnado le gusta el baloncesto, si a mi alumnado le gusta Ladybug, por ejemplo, o la patrulla canina, pues yo le pondré fotos, por ejemplo, de personajes famosos y comenzaremos a percibir, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, puedo ver fotos de personajes que están con cara alegre, otras que están enfadadas con el ceño fruncido, ¿vale? Luego también otra actividad que me gusta mucho que se llama el Museo de Cera, que normalmente yo lo hago en parejas de 2, donde un alumno sería el escultor y otro alumno o alumna sería la escultura de cera. Y a cada pareja se le dice una emoción y ellos con sus manos, ¿de acuerdo? Pues tienen que tocar a su compañero y poner esa emoción. Si yo, por ejemplo, les digo la emoción de sorpresa, pues el compañero se queda totalmente quieto. Y es el otro compañero, el escultor, pues quien tiene que abrirle los ojos, abrirle la boca, ponerle las manos así, cuando estamos sorprendidos, como diciendo, ¿qué pasa? Sí. ¿De acuerdo? Y es una actividad bastante interesante. Qué guay. También, ya centrados más a tercero o segundo ciclo de primaria, pues... ¿De qué edad estamos hablando, Juanmi, más o menos? Hombre, la foto y tal, pues se puede comenzar en infantil, en museo de cera también, ¿vale? Y ahora un poquito más centrándonos en primaria, pues podemos utilizar el diario emocional, que sería durante una semana, por ejemplo, observar y escribir las emociones que siente tu papá, tu mamá, un amigo, una amiga, ¿vale? Esa puede ser otra actividad, un diario emocional, donde cada uno escriba lo que percibe de su papá, de su mamá, de su compañero, ¿vale? Vale. Y otro muy común también que podemos realizar, pues puede ser buscar a tu pareja, donde por la clase dos alumnos o alumnas tienen la misma emoción y ellos deben de buscar a su compañero, ¿vale? Y luego también la otra que puedo decir sería, por ejemplo, el artista emocional, donde deben expresar con una canción, con una cara, con una foto, la emoción que quieren sentir y nosotros tenemos que identificarla, ¿de acuerdo? Y también quiero decir que la inteligencia emocional se puede aplicar en cualquier área, hasta en educación física, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro. El juego ese de que vas pillando y se queda quieto, ¿vale? Y tiene que venir otro, tocarlo y salvarlo. Pues eso es tan sencillo como decirle una emoción que ponga la cara de la emoción y otro compañero le agarra el brazo, tiene que poner la misma cara y decir alegría, por ejemplo, y ya se salva, ¿vale? Es decir, con este ejemplo quiero decir que se puede extrapolar a cualquier área, ¿vale? Vale. Y esas serían un poco, pues, las actividades de percepción y expresión emocional. Me parece súper interesante, Juanmi, porque siempre, por lo que tú estás comentando, la gran mayoría de actividades conllevan también un contacto físico y que todo se va aprendiendo y percibiendo y expresando a través del propio cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces caemos quizás en el error de hacerlo todo a través de fotografías o dibujos, expresión a lo mejor plástica y tal, pero claro, tenemos también que tener muy en cuenta el nivel de abstracción de las personas y que a través del cuerpo se percibe mucho mejor, ¿verdad? Exacto. Muy bien. La inteligencia emocional también busca eso, ese contacto directo con la otra persona. Muy bien.
Bueno, pues eso sería de la primera fase. Entonces, una vez que hemos trabajado esa fase, Exacto. pasaríamos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos que dedicar a cada fase? Juanmi, perdona que te vaya interrumpiendo, pero es que me surgen un No, montón de preguntas no te que preocupes, lo que hacerte. necesites. Pues yo diseñaría un programa de inteligencia emocional hacia lo largo de un año, ¿de acuerdo? Vale, Entonces, cada fase, ¿vale? Sobre todo, depende del ciclo, depende si es primaria, infantil, pues se puede desarrollar más o menos, vale, ¿vale? muy bien. Depende. Vale. Entonces ya pasaríamos a la siguiente fase, que es la Exacto, facilitación emocional, ¿no? que sería la facilitación. Venga, Exacto. Yo comenta. normalmente en la facilitación suelo empezar con una actividad que se llama cada emoción con su situación. Es decir, yo le doy diferentes situaciones y diferentes emociones y ellos deben unir, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la facilitación sería usar esa emoción para lograr ese objetivo, ¿de acuerdo? Por Ujú. ejemplo, realizar un examen. ¿Qué emoción te puede ayudar? Pues tendríamos alegría, enfado, tensión o ansiedad, ¿de acuerdo? En este caso sería tensión o ansiedad, ¿vale? Tener esas mariposillas en el estómago nos ayuda a realizar bien el examen. Algunas veces me dicen alegría, y le digo no, porque un exceso de alegría puede hacer que nos equivoquemos, ¿de Ajá. acuerdo? Entonces son diferentes situaciones, ¿vale? Por ejemplo, estoy perdiendo un partido y quiero remontarlo. ¿Qué emoción me puede ayudar? Pues sería en este caso el enfado. Pero como siempre digo, el enfado siempre en su justa medida. No Claro. podemos excedernos. Ni, ni, ni la alegría en exceso es buena, ni la tristeza en exceso es buena, ¿de acuerdo? Eso quiero Hay que resaltarlo regular un poco también. la intensidad de la emoción. Exacto, ¿vale? Luego también, pues, le pongo diferentes situaciones, como por ejemplo, si alguna vez han intentado cambiar el estado de ánimo de una persona, es decir, qué le ha facilitado para cambiar esa situación, ¿vale? Y que Ujú. lo anoten por escrito, eso también. Y una actividad que me gusta mucho es cuando divido la clase en dos grupos y un grupo es el grupo positivo y el otro grupo sería el grupo negativo. Al grupo positivo se le pueden poner chistes, noticias alegres y al grupo negativo pues serían noticias tristes o dos extractos de películas, ¿vale? Ujú. Graciosas o tristes. Y después de eso pues sería hacerle preguntas tales como cómo se ha sentido cada grupo, crees que ha influido esos aspectos negativos o esos aspectos positivos en tu resultado, qué grupo ha sido más creativo y sobre todo la pregunta que siempre le hago es que a la hora, por ejemplo, de realizar las tareas, cuando se han sentido más bloqueados o han tenido más fluidez, ¿vale? Para que ahí tú también te des cuenta de qué facilitador les bloquea o les da fluidez, ¿Qué ¿vale? facilitadores emocionales podemos usar? Juanmi, por ejemplo, la música es un facilitador emocional, ¿verdad? Exacto, la música, cuando estamos, por ejemplo, tristes, también escuchamos, por ejemplo, a Ale Ubago y nos ponemos más tristes. ¿Eh o no? Pasa eso, ¿verdad? Sí. Porque la música es un buen facilitador Es emocional. decir, un buen Cualquier facilitador peli. emocional es aquello que nos lleva a facilitar una emoción determinada, ¿sí? Exacto, exacto. ¿Vale? La música, una película, una charla con tu mejor amigo, ¿vale? Todo aquello que te facilite, Vale, ¿de muy acuerdo? bien. Vale. Y ahí pasaríamos ya a la comprensión emocional, ¿de Ujú. acuerdo? Vale. Que ahí está muy bien porque se puede jugar mucho con ello. Se pueden realizar muchísimas actividades. Por ejemplo, yo utilizo un pasapalabra emocional, donde doy definiciones y ellos pues tienen que comprender cuál es esa definición. El tabú emocional, por ejemplo, yo les pido que tienen que decir una emoción y luego le pongo sinónimos
y ellos no pueden decir esos sinónimos. Si lo dicen, hago como el programa ese de Me Resbala, que se dan una vuelta así, pues yo los pongo en una silla y cuando se equivoca, pues le doy así un par de vueltas, ¿vale? Y también se ríen mucho. Sí. También lo podemos trabajar en infantil con escenas de Disney, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Nemo se pierde y el padre, es por darte un ejemplo, ¿vale? Sí, sí, claro. El padre se pierde y vemos que está súper asustado, ¿vale? Entonces se le pone la imagen, se le dice, ¿qué creéis? ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Entonces pues dan diferentes situaciones y después se le da a reanudar y vemos lo que ocurre. Y ya empiezan un poco también a comprender las situaciones cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, ¿vale? También la dramatización es muy buena a la hora de trabajar la comprensión, la lectura. Hay un programa que se llama el programa Intemo, que tiene una lectura muy buena, que se llama El viaje en globo, ¿de acuerdo? Y si te lo resumo así, 5 minutillos, empieza diciendo Pepa, Pepi y Pepe se van de excursión, ¿no? Y llevan 6 sacos, y en esos 6 sacos están las emociones primarias, ¿vale? Que son alegría, enfado, miedo, asco, tristeza y sorpresa. Las de Inside Out, la película, de revés, más la sorpresa. Entonces, es de noche, se le han caído 3 sacos. La tristeza, el miedo y el asco. Entonces, se para, ¿de acuerdo? En el viaje, y es de noche, llueve mucho. Y se le pregunta, ¿continúan el camino o acampan? ¿Tú qué me dirías, señor? ¿Cuáles me has dicho que lleva en la mochila? Se le ha caído el miedo, la tristeza y el asco. ¿Tú qué creerías? ¿Que acampan o continúan el viaje? Pues que acampa, ¿no? No, ¿No? no, porque se le ha caído el miedo. Entonces, aunque sea de noche, ¿vale? Aunque sea de noche y esté lloviendo, si una persona no tiene miedo, sigue. Ah, ¿De bueno, acuerdo? pero yo es que digo ya, acampan porque no les da miedo quedarse acampando, ¿sabes? También, bueno, vale. Puede servir, ¿eh? Claro, yo me lo Vale, estoy vale. imaginando justo al contrario, que ¿por qué deciden al final acampar, ¿sabes? No, o sea, porque Vale. quieren seguir disfrutando de ese momento. Pero bueno, sí. Vale. Perfecto. Entonces, son situaciones, ¿vale? Sí. Que comprendamos, que, o por ejemplo, no tienen el asco y se encuentran unos frutos rojos y se los comen, ¿vale? Vale, qué guay. Qué bien. Está muy bien. El programa se llama Intemo, el programa Intemo, de Pablo Fernández Berrocal y otros autores, ¿vale? Después al final lo diremos, Vale, ¿de acuerdo? sí. Y bueno, y ya nos iríamos a la más compleja de todas, que sería la regulación emocional, ¿vale? Yo siempre comienzo dándole a un grupo, ¿vale? De 3, de 4, lo que sea, un folio donde les pido que me digan una emoción. Y esa emoción, ¿qué estrategias han utilizado ellos para sentirse mejor o para mantener ese estado de ánimo, en el caso de la alegría, ¿vale? Y saber si han sido efectivas o no. Y analizarlas todos juntos, ¿de acuerdo? Siempre empiezo con eso. Y luego hay otra actividad que les chifla, que es contar un cuento, ¿vale? En grupos de 4. Una persona es la persona que cuenta el cuento. Y los otros 3 tienen roles diferentes. Uno tiene un rol pasota, es decir, está escribiendo, está haciendo otra cosa. En el otro alumno o alumna tiene un rol crítico, es decir, está todo el rato diciendo, pues eso es mentira, así no era el cuento. Y en el otro, una escucha activa, ¿vale? Asiente con la cabeza y lo escucha. Entonces, normalmente les da mucha rabia, ¿vale? Porque no lo están escuchando los 3 y uno está continuamente interrumpiendo y normalmente no suelen acabar,
¿vale? Entonces, pues se le hacen preguntas como ¿cómo pensáis que se ha sentido el narrador? ¿Cómo crees que el narrador siente que se sienten los otros miembros del grupo? ¿O hacia quién va dirigida la mirada del narrador? ¿Vale? Qué bueno. Y sobre todo, ¿cuál crees que es tu rol en esa vida diaria? ¿Vale? En ese caso. Ujú. Y esta actividad le encanta. Luego también, es decir, en esa actividad estamos viendo si gestionan o no ese enfado o, ¿vale? Esa alegría, ¿de acuerdo? Claro, y también Luego coger también, ese rol de actuar de una forma, de otra. La verdad que es exacto. me parece muy completa y muy compleja a la vez, ¿sabes? Mm, está Y muy bien. muy necesaria también, sí. Luego también, pues le suelo poner diferentes situaciones. Por ejemplo, tu mejor amigo, pues se ha peleado con otro amigo y se siente triste, se siente pues abatido. Entonces le doy diferentes opciones que pueden darle a su amigo, ¿vale? Ujú. A lo mejor quedarse solo sentado con él sin hablar o contarle lo que a ti te sucedió con otro amigo en una situación parecida o intenta justificarlo u otra cosa que puedan poner ellos, ¿vale? O cambiar la conversación, ¿de acuerdo? Ujú. También le suelo poner esas situaciones. Y luego otra actividad que viene en el programa Intemo, ese que he repetido, Ujú. es una película que se llama Deliciosa Marta, que está en YouTube, ¿vale? Vale. Entonces es un fragmento donde se ve muy bien todos esos aspectos verbales y no verbales de cómo regulan toda esa emoción y esa carga emocional, ¿vale? Entonces tienen que fijarse en el tono de la voz, en qué crees que piensan, qué hacen, si es adecuada la reacción, cómo habría reaccionado él, Ujú. cómo eh, piensa que se debería reaccionar, ¿vale? Entonces, con ese ejercicio se trabaja sobre todo pues, el conocimiento y el desarrollo, ¿vale? De recursos de regulación, ¿vale? Ujú. La regulación, sobre todo, es enfocado más para primaria, ¿vale? En infantil podemos utilizar también la técnica de la tortuga, ¿vale? Que nos Cuéntanos un poquito, a pondríamos, ver. la conoces, ¿no? Sí, La técnica, nos explícanosla. ponemos, nos ponemos en posición de tortuga y respiramos, ¿vale? Comprendemos, ¿de acuerdo? Y ese sería un poco, pues, las actividades que deberíamos trabajar a la hora de ir desarrollando, pues, nuestro programa de inteligencia emocional, Muy bien. Al final, Juanmi, ¿vale? por todo lo que estoy aquí escuchándote atentamente, no estoy cogiendo nota ni nada porque ya cuando yo vuelva, cuando edite un poquito el vídeo para subirlo a YouTube, ya tomaré nota de todo lo que estás diciendo. Pero yo lo que al final creo que me lleva a mí esto a pensar es que las emociones se regulan a través de la reflexión, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros regulamos nuestro pensamiento, podemos regular una emoción. Exacto. Que luego también hablaremos un poquito del tema de mindfulness y atención plena, de estar en el aquí y en el ahora, porque cuando yo conecto conmigo, puedo reflexionar sobre lo que estoy pensando, lo típico de que decimos, ¿no? De contar hasta 10, para ver de qué forma voy a reaccionar, qué estoy sintiendo, y al final yo creo que este es un poco también el objetivo de trabajar estas 4 fases que tú nos has explicado, ¿no? Exacto. Muy bien. Y, y por último, también destacar que a la hora de trabajar, pues sería interesante que evaluásemos todo eso, ¿de acuerdo? Uh Ya -huh. que lo hemos trabajado, pues que también se evalúe. Uh Es -huh. decir, hay una serie de instrumentos de medida para evaluar todo ese programa, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. Hay un programa, un instrumento de medida, perdón, que se llama Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test, que consta de unos 141 ítems, pero ese sería sobre todo para edades a partir de 14 años, porque es un poco complejo. Y Vale. la comprensión lectora
todavía puede ser que no esté un poco afianzada, ¿vale? Y luego hay otro que se llama Trade Meta Mode Scale, que ese sí sería conveniente que se realizara a partir de 9 o 10 años, ¿vale? Edades inferiores se puede utilizar, pero los resultados son menos fiables, ¿de acuerdo? Vale. Y Juanmi, si todo esto lo queremos trasladar un poco a casa, ahora que estamos en casa, ¿cómo lo podrían trabajar las familias? Es decir, ¿se puede trabajar con adultos, niños? Por ejemplo, si hay algún niño que no tenga hermanos o entre hermanos, ¿cómo recomiendas tú hacerlo ahora en casa? Pues mira, sobre todo una cosa que nos viene bien sería trabajar, por ejemplo, a través de películas, ¿vale? Y sobre todo de dibujos que son muy expresivas, ¿vale? A la hora de percibir, por ejemplo, las emociones, ¿vale? O la facilitación, por ejemplo, emocional. Que si yo hago esto en casa, ¿vale? ¿Qué objetivo voy a conseguir? ¿De acuerdo? O la comprensión emocional, como he dicho, a través de películas, parándola y diciendo qué va a pasar o qué va a pasar ahora, ¿vale? Vale. Muy bien. Un poco así. Muy bien. Bueno, pues a ver qué más íbamos a comentar. Bueno, ya hemos explicado las 4 fases y de qué se trata la inteligencia emocional y por qué es tan importante. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Luego, cuando somos adultos en nuestro día a día, muchas veces no sabemos cómo afrontar diferentes situaciones. Para empezar, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora. Y si todo esto no lo hubieran enseñado desde pequeños, yo creo que sería muchísimo más fácil, pero bueno, en eso estamos, ¿no? En llevarlo también a las escuelas, a las casas, porque ya las emociones no es que se trate de que es algo que viene bien trabajarlo, sino que es que ya la neurociencia ha demostrado que es imprescindible. Exacto. En el día a día. Entonces yo lo que también quería destacar, que también, bueno, María Montessori lo decía en su tiempo, que ahora también la neurociencia lo avala, y es que debemos de ir hacia una educación enfocada, en el lugar de una educación enfocada en el hacer, una educación enfocada en el ser a través del hacer. Con lo cual así ya podemos tener en cuenta no solo los aspectos físicos, sino también los aspectos psíquicos, ¿verdad? Porque así es como vamos a conseguir niños felices y personas felices y reguladas y conscientes de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso es. Yo lo que siempre intento decir con la inteligencia emocional, que no es una varita para que nuestro niño se porte mejor o no, ¿vale? Sino que a través de la inteligencia emocional, pues si trabajamos desde pequeños diversas situaciones de estrés, de miedo, de rabia, cuando seamos un poquito mayores, ¿vale? Sabremos enfrentarnos un poco mejor a toda esa situación, porque ya ha sido previamente trabajado, ¿de acuerdo? Y es como has dicho, que hoy en día, sobre todo nosotros, debemos centrarnos en sacar todo lo bueno de alguien, ¿vale? Yo concibo la educación como no meter en, ¿vale? No meter contenido, sino sacar de, ¿vale? El programa Aulas Felices trabaja eso, las 24 fortalezas, la inteligencia... Venga, cuéntanos de las 24 fortalezas, que eso es bastante interesante, la verdad. Sí, el programa Aulas Felices pues trabaja todo eso, las 24 fortalezas, las inteligencias múltiples, y todo ello lo combina con las competencias curriculares, ¿vale? Porque en el mundo, ¿vale? Y aunque me ponga un poco filósofo, hace falta gente que ame lo que hace, ¿vale? Entonces nosotros, como educadores, como maestros, un segundo, vale. Como maestros, pues debemos centrarnos sobre todo en 4 pilares, que ya lo dijo Delors en 1996, en un informe a la UNESCO que se llamaba La educación encierra un tesoro. Él estableció los 4 pilares en los que debe centrarse la educación, ¿vale? Que sería aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es decir, debemos incrementar tanto el ser
debemos incrementar tener iniciativa, trabajar en equipo, pero también tenemos que descubrir y comprender al otro. Y sobre todo, debemos potenciar el desarrollo global de la persona con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Yo a mis niños, con todo esto, pues les quería hacer diversos test. El test de las 24 fortalezas, el test de las inteligencias múltiples, pero con todo esto, pues, Bueno, en espero que el cuanto año que podamos ya, viene lo haremos. se pueda, Bueno, cuéntanos un ¿vale? poquito qué es eso de las 24 fortalezas, Juanmi. Bueno, pues las 24 fortalezas fue un estudio que realizaron, pues, diversos autores como Peterson o Seligman, y ellos hallaron un conjunto de 6 rasgos positivos, ¿vale? 6 rasgos positivos que eran deseables, ¿vale? Para todos, que se llaman virtudes, ¿vale? Lo que pasa es que no se ve, pero bueno, yo lo leo, ¿de acuerdo? Esas virtudes se llaman sabiduría y conocimiento, coraje, humildad, justicia, moderación y trascendencia, ¿de acuerdo? Y en esos 6 valores están las diferentes fortalezas. Si quieres las vamos explicando un poco, más o menos. Venga, ¿Vale? cuéntanos un poquito de cada una así brevemente, simplemente para entender, por ejemplo, sabiduría. ¿Qué Exacto. fortalezas entrarían dentro de sabiduría? Dentro de sabiduría serían fortalezas que implican aquella adquisición y el uso de conocimiento, ¿vale? Estaría la creatividad, es decir, ser original, ser ingenioso, la curiosidad, es decir, tener interés por el mundo, buscar novedades, abrirse a nuevas experiencias, ¿vale? Luego tendríamos mente abierta, ¿vale? Que sería pues tener un pensamiento crítico, un pensamiento abierto, ¿vale? Luego tendríamos pasión por el aprendizaje, ¿vale? Es decir, llegar a dominar nuevas habilidades, ya sea por sí mismo o por un aprendizaje formal, ¿vale? Perdona que te Y interrumpa un momentito, Juanma, disculpa. Sí, Me gustaría que la gente que nos está viendo hiciera un ejercicio de ver con qué fortaleza se va sintiendo identificado, porque creo que cada uno tenemos como más identificado una serie de fortalezas que van con nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, conforme lo vas leyendo, me gustaría que los adultos que nos están viendo, o si tienen hijos, que piensen también en cómo ven a su hijo sobre esta fortaleza. Disculpa, sigue, por de favor. acuerdo. Y vamos por perspectiva, que es la última de sabiduría y conocimiento, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, ¿vale? Una actividad que me gusta mucho, ¿vale? Que me la he apuntado de la perspectiva, es el viajero del futuro. Es decir, yo le planteo una dificultad o un problema a un alumno y él tiene que viajar al futuro y darle un consejo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también se trabaja un poco la madurez y esa perspectiva, Es decir, ¿vale? ¿cómo te ves tú dentro de 10 años y qué consejo te Exacto. daría a ¿Y ti qué, mismo? qué consejos te daría ante ese problema? ¿Vale? Luego pasaríamos a coraje, que dentro de la virtud de coraje tendríamos la siguiente fortaleza, que sería valentía, ¿vale? Es decir, no dejarse intimidar ante la amenaza o el cambio. Luego tendríamos la persistencia, ¿vale? Es decir, terminar lo que uno empieza, persistir. Con mis niños trabajé en las grullas de origami, haciendo una grulla de origami. Y algunos, a los 2 minutos, ya estaban echándose las manos a la cabeza. Entonces, pues poco a poco, venga, inténtalo, persiste, persiste, hasta que al final todos la acabaron. Esa ¿Vale? De eso se mentalidad de trata. crecimiento que hablaba Carol Exacto, Dweck también. exacto, de eso se trata. Luego dentro también estaría la integridad, es decir, esa autenticidad, la honestidad, ir siempre con la verdad por delante, ¿vale? Y por último tendríamos la vitalidad, es decir, pues afrontar la vida con entusiasmo y con energía, ¿vale? Esas serían las fortalezas de coraje. Y ahora pasaríamos a humanidad, ¿vale? Que en humanidad tendríamos la fortaleza del amor, es decir, la capacidad de amar y ser amado, ¿vale?
tener relación cercana con otra persona, ¿vale? Tendríamos también la generosidad, ¿vale? Y la inteligencia social, ¿vale? Que ahí entraría también un poco la inteligencia emocional, ¿vale? Ser consciente de tus motivaciones, de tus sentimientos, tanto de uno mismo, como hemos repetido, pero también como los demás, ¿vale? Saber comportarse, tener empatía, ¿vale? Que no lo he dicho, muy importante, tener empatía. Y esas serían las fortalezas de humanidad. Sería amor, generosidad e inteligencia social. Vale. Y luego tendríamos la virtud de justicia, ¿vale? En justicia tenemos las fortalezas de civismo o ciudadanía, ¿vale? Es decir, trabajo en equipo, ser fiel a un grupo. Luego tendríamos también justicia, ¿vale? Es decir, tratar a todas las personas por igual. Y liderazgo, ¿vale? Muy importante. Es decir, animar grupos del que uno sea miembro para hacer cosas, ¿vale? Luego seguiríamos con moderación, ¿de acuerdo? La virtud de moderación, donde tenemos la fortaleza de perdón y compasión, ¿vale? Es decir, la capacidad pues, de perdonar a aquellas personas que han actuado mal, por ejemplo, ¿vale? Tenemos humildad, la fortaleza de humildad. Básicamente, pues dejar que los propios logros pues hablen por sí mismos, ¿vale? También tendríamos prudencia, ¿vale? Es decir, ser discreto, ser cauteloso y autocontrol, ¿vale? Lo que hemos dicho, autorregulación, pues tener esa capacidad para regular los propios sentimientos y acciones, ¿vale? Y por último tendríamos la virtud de trascendencia, ¿de acuerdo? Que aquí tendríamos la apreciación por la belleza, por la excelencia, ¿vale? Saber reconocer pues, esa belleza, la gratitud, ser consciente de agradecer las cosas buenas que sucedan. Me acuerdo hace 2 mesecitos así, trabajé con mis chicos la gratitud. Y la trabajamos a través del folio giratorio en grupitos de 4, realizando un cuento, pero el cuento iba dirigido a nuestro limpiador de nuestra clase. ¿Vale? Es decir, le agradecíamos que cada día limpiara nuestra clase. Entonces, al lunes siguiente, cuando me lo encontré, pues me dice, soy la envidia de todos mis compañeros. Dice, muchas gracias, ¿vale? Entonces, eso, expresar gratitud, ¿vale? Luego tendríamos esperanza, es decir, pues esperar lo mejor para el futuro, el humor, ¿vale? Que no es simplemente bromear, sino ver el lado positivo de las cosas. Tuve una profesora en el máster que me dijo, el sentido del humor es algo muy serio, ¿vale? Y por último, sería la espiritualidad, ¿vale? Pensar es que existe, pues, un propósito, un significado, ¿vale? Trabajar también eso con los alumnos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante Exacto. El ponerles situaciones en las que ellos también descubran y dejarlos descubrir libremente para qué han venido a este mundo y cuál es su propósito y qué es lo que les hace felices y qué es lo que hacen de forma natural. Que yo creo que todo va muy enfocado también a eso, ¿verdad? A respetar al máximo al niño y creer en sus capacidades, en sus fortalezas. Y me encanta este punto de vista de la psicología positiva porque, de forma general, la psicología siempre se ha enfocado en cómo tratar los problemas de la gente para solucionarlos, pero me encanta el punto de vista de la psicología positiva, como su propio nombre indica, que se centra en cuáles son mis fortalezas y cómo puedo potenciarlas, en lugar de centrarme en qué es lo que realmente no se me da bien o no es mi propósito en la vida, ¿verdad? Entonces me encanta ese punto de vista, la verdad. Y bueno, Juanmi, para trabajar todo esto de la fortaleza, ¿nos quieres dar, bueno, ya has dicho algunas actividades, ¿quieres añadir algunas más? No, simplemente hay muchísimas actividades en el programa de Aulas Felices, ¿vale? Hay muchísimas. Si la gente lo busca por internet lo puede encontrar, ¿verdad? Sí, totalmente. Exacto, totalmente gratuito en PDF, ¿vale? Se puede trabajar ahora mismo en casa, perdón. Genial. Aulas Felices. Hay para infantil, primaria, secundaria, incluso bachillerato, ¿vale?
Esto se trabaja sobre todo en el norte de España, ¿vale? Muy Y bien. es eso, la psicología positiva básicamente es la construcción de tus cualidades positivas, ¿vale? La felicidad se entiende sobre todo como una actitud interior, ¿vale? Que es educable, Total. ¿vale? Igual que todas estas fortalezas. ¿Yo tengo todas estas fortalezas? Por supuesto, el caso es trabajarlo, Y ¿vale? potencializarlas más. Seré bueno en uno, seré bueno en otra, como la inteligencia múltiple, Mm. ¿vale? Me parece súper interesante, la verdad. Me tiraría aquí horas hablando de esto, Juanmi. Bueno, pues no quiero terminar este directo sin destacar, por supuesto, la importancia del mindfulness o atención plena, que, bueno, yo ahora mismo de forma personal estoy trabajando muchísimo en mí misma, el autoconocimiento y estoy haciendo meditación y todo eso. Y me parece súper interesante porque al final se trata de parar un ratito al día y decir, venga, voy simplemente a estar aquí, este momento es para mí y voy a ver qué pasa por mi cabeza, ¿no? Y voy a ver qué pensamientos pasan por mi cabeza, simplemente Exacto. observándolos e ir entrenando tu cerebro para al final ser consciente de tus pensamientos, ser consciente de que eres consciente de esos pensamientos. Exacto. Y decir, bueno, yo ahora mismo cómo me estoy sintiendo, no solo asociado a las emociones, sino también qué tipo de pensamientos pasan por mi cabeza, cómo está el pulso de mi corazón, cómo me siento ahora mismo, cómo es mi respiración. En definitiva, observarte, ¿verdad? Que creo que dedicamos muy poco tiempo a eso, no nos han enseñado a hacerlo. Exacto. Y creo que es muy importante también hacerlo o sea, inculcarlo desde pequeñitos a los niños, ¿verdad? Porque además ellos de forma natural tienen ese instinto, lo que pasa que vivimos en un mundo tan ajetreado que no dejamos tiempo a eso. Pero bueno, ahora es una buena oportunidad de hacerlo, porque Ahora sí. en la situación que estamos. Bueno, queríamos haber hecho un ejercicio de mindfulness, pero creo que no nos va a dar tiempo, Juanmi, porque el tiempo está aquí un poquito controlado. Vamos a aplaudir, que estoy escuchando los aplausos. Yo también lo estoy escuchando, sí, señor. Un Le damos un aplauso aplauso a todos los para sanitarios todos y esos todos los sanitarios, sí, servicios señor. sociales. Y bueno, Juanmi, antes de acabar, me gustaría leer un texto, ¿vale? Como siempre, que me gustan a mí mucho los textos y todo eso. Vamos a dar un consejo de un par de libros o tres para quien quiera seguir investigando un poquito más sobre esto. De Y yo acuerdo. creo que era, ¿vale? Bueno, pues paso a leer el texto. Aquella mañana de comienzos de otoño me asomé a la ventana y me llamó la atención un brillante resplandor amarillo en la copa de uno de los álamos del jardín, frente a mi casa. Al contemplar aquel color tan bello, un sentimiento de alegría se encendió de pronto en mi pecho. Al cabo de unos instantes sonreí y comprendí que la felicidad no estaba en las hojas de aquel árbol, sino que se albergaba en mi interior, en mi modo de percibir y valorar la belleza. Y sentí un profundo agradecimiento por todos los seres y todas las circunstancias de mi vida, que de un modo u otro me habían ayudado a cultivar la capacidad de apreciar lo bello y disfrutar de un paisaje. Entonces, bueno, este texto no es mío, creo que es de Seligman, sí, puede ser, que es el padre de la psicología positiva. Y al final lo que nos viene a decir es que el bienestar no depende tanto de las cosas externas, sino de cómo nosotros las percibimos. Es decir, ahora llevamos ya casi, bueno, yo llevo 30 días aquí de retiro hogareño, Juanmi, creo que tú también. Y, y bueno, y todos, ¿no? Al final, yo creo que cada uno, todos estamos en la misma situación, pero dependiendo de cómo nosotros, cada uno lo esté viviendo y lo esté percibiendo, para uno será un regalo y sacará lo mejor de sí mismo y para otro será una situación horrible, salvando las distancias, por supuesto, de la gente que esté en circunstancias que esté perdiendo a gente querida y todo esto, que por supuesto deben de ser momentos súper duros, pero al final la realidad no es lo que es, sino es como nosotros la percibimos, ¿verdad? Y lo que hacemos de ello. Así que, bueno, Juanmi, pues yo tengo aquí unos libros que me gustaría recomendar rápidamente, que también son más a nivel personal, porque
quiero acabar esto también diciendo que es muy importante que todo esto lo trabajemos con los niños, pero creo que también hay que empezar un poco por el adulto y que toda persona adulta que trabaje con niños o no, tiene que hacer también ese trabajo de autoconocimiento y de autocuidado, sobre todo. Que ya lo comentaba yo en el directo anterior, que es muy importante cuidarse a uno mismo para poder dar lo mejor a los demás. Entonces, bueno, yo tengo aquí varios libros, por ejemplo, este de Eckhart Tolle, Un mundo nuevo ahora, Encuentra el propósito de tu vida. Eckhart Tolle tiene libros buenísimos, así que quien quiera profundizar en todo esto de la conciencia y todo esto, genial. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que este libro me lo regaló mi hermano en uno de mis viajes a Londres, que yo viví allí 3 años, y fue hace ya por el año 2012, y fue uno de mis libros de desarrollo personal. Así que le doy las gracias a mi hermano desde aquí, Dani. Luego está el de Tómate un respiro, ¿vale? Del doctor Marion Supuch, sobre mindfulness. Y bueno, este ya es para quien quiera profundizar de verdad en cómo funciona la conciencia humana, la liberación del alma, ¿vale? Esto me lo estoy leyendo ahora y me está fascinando. Para entender cómo funciona esa vocecita que tenemos también en el cerebro, que nos dice siempre, nos está ahí protegiendo, que es el ego, pero que no hay que hacerle caso. Está ahí para hacer su función, pero no hay que hacerle mucho caso. Así que, Juanmi, no sé si tú quieres añadir alguno más. Bueno, a mí me parece muy interesante El elemento de Kim Robinson. El elemento también, eso lo tengo Elemento. pedido para que también vale el propósito, ¿verdad? Encuentra tu elemento. Exacto. Otro que es La auténtica felicidad de Seligman, ¿vale? Y luego más enfocado a la inteligencia emocional, pues la guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes, ¿vale? De Aranda, Cabello, Salguero, Palomera, Estremera y Fernández Berrocal, ¿vale? Del 2013. Muy bien. Y el programa Aulas Felices. Ese que hemos dicho antes. Muy bien. Imprescindible. Genial. Bueno, Juanmi, pues tomamos nota de todo y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando quieras A ti, señor, por invitarme. Yo estoy encantada de hablar contigo. Eres genial, Juanmi. Eres un tío fantástico. Bueno, y gracias a todos los que habéis estado ahí acompañándonos hoy. Y la semana que viene haremos otro directo. Este vídeo se quedará en YouTube, ¿vale? En mi canal Crea tu Aula. Bueno, 1000 besos, Juanmi, muchas gracias. Muchas gracias a ti, señor, y a todos los que nos han acompañado. Que tengas una noche maravillosa. Igualmente. Chao. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.